inauguración donde habían fotos donde aparecían ellos. Me pregunto, ¿estaban también con los ojos tapados para que no se les reconociera? ¿O... Sí, Sí. vale, vale. Se les Y reconocía igual, ¿no? ya, Bueno, ya. como ves, como se ven las imágenes, les puse una banda negra en los ojos, pero ellos sabían bien quién eran. ¿Quién era cada uno, no? Sí. Vale. La Y historia fue que los invité como una cita íntima, ¿sabes? Lo que yo les dije fue, bueno, eso, utilicé el coqueteo, ¿no? Lo que ellos que querían ligarme, de alguna manera, sí, pues utilicé esto para que vinieran todos a la inauguración. Obviamente cada uno de ellos se pensaba que era el único, ¿no? Que venía. el macho alfa. Exacto. Sí, sí. Y ahí se Vale. encontraron con la investigación policial que les hice sin ellos saberlo. Se encontraron de morros con ellos mismos allí y siendo objeto de un análisis de cómo funciona la policía en Cuba respecto a las mujeres, lo que es el acoso, etcétera, ¿no? Me Ujú, parece una idea brillante, la verdad que me parece muy ujú. buena. Y luego hay otra, esta es la que era de la que quería hablarte también, que me parece fuerte en el sentido de que, o sea, que pones toda la carne en el asador, donde lo que haces es, en Cuba, por lo que yo he leído un poco aquí, es digamos que tú veías que estando en un restaurante que había un montón de parejas donde había el típico, pues yo qué sé, yo me imagino, ¿no? Hombre mayor de 60, 70 años con pasta, casado con una jovencita cubana y donde lo que tú deducías era que realmente eso lo que estaba sucediendo ahí era un tipo de acuerdo donde lo que hacían estas chicas de algún modo era casarse para obtener la libertad y poder viajar a otros países y poder salir de Cuba o lo que fuera. Y tú dijiste, bueno, voy a hacer de ello una obra de arte, una vez más, Sí, Nuria al ataque, y lo que haces es hacer un llamado donde pone efectivamente lo que estamos viendo ahora. Chica española se ofrece como esposa al cubano que le escriba la carta de amor más bonita del mundo. Entonces, con tres jineteras, creo que era, no, tres jineteras, puede ser, lo que hiciste era que ellas hicieran de jurado para seleccionar cuál era la obra que les parecía como, bueno, la obra, la carta que les parecía más bonita, más romántica o lo que ujú. fuera. Y acabaste, bueno, el ganador fue este chico, ¿vale? Y aquí la verdad es que esta obra me suscita un montón de dudas. Y es que antes la estaba viendo y me reía solo. Estaba aquí. Porque hay un momento en el vídeo, a ver si. Creo que es aquí. Voy a quitarle volumen para que no, Sí, no nos. este es el tráiler. Vale. Hay una escena en la que se te ve repartiendo lo que es ese flyer, lo que es esa tarjeta, invitación para que la gente participe. Pero me hacía gracia porque los chicos que elegías para entregarles esa tarjeta, no he visto ninguno que diga, me parece feo. O sea, no eran, yo qué sé, eran todos chavalines que decías, hostia, mira, mira, mira No, este, por ejemplo, ¿no? Guapetones, todo, tío, así, no. súper... A ver, espera un momento, mira, vamos a ver un poco, bueno, ya está, vale, aquí no se ve más, pero ahora con el corazón en la mano. ¿Entregaste esas tarjetas invitándoles a participar a alguien que te pareciera en un momento dado desagradable? Sí, Vale, vale. claro. Es que, digo, es No, que yo me entregaba, yo parecía divertida. Bueno, la yo selección, no. invito, oye, ya que me voy a tener que casar, a menos que sea alguien que me guste, ¿no? No, O, no, no, no. perdón, ya acabo. Le dijiste a las tres chicas, influiste de algún modo en el jurado diciendo, oye, por favor, no me elijáis este tío. Bueno, No, en realidad en las cartas solo figuraba el nombre y el teléfono. sí, O sea sí, que no podíais exacto. saber quién era quien había escrito la carta. No, Vale, no, vale. no, yo no sabía quién era. De hecho, ni leí las cartas antes de dárselas, ni revisé los nombres, ni quién se había presentado, ni nada. Vale. No, 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 no. Varias cosas aquí. La primera, si me permites, más que sí, esa noche en un restaurante turístico fue muy impactante para mí porque vi eso todo de mesas, como bien decías, con hombres mayores cenando con niñas cubanas menores de edad, ¿no? Pero más que fijarme en la posición de la niña y que llegaba a un acuerdo para alcanzar la libertad, sobre todo lo que me puso mal era la posición del hombre que utilizaba su pasaporte para comprar a la niña de alguna manera, ¿no? Mm, Um,
ese fue el punto, ¿no? Entonces yo lo que hice desde la posición de española, que mi pasaporte también me daba, aunque no quisiera, y que continuamente en el día a día cubano eso tenía un papel importante durante los años que viví allí, usarlo. Eso es lo que hice. Entonces me ofrecí como esposa al cubano que me escribiera la carta de amor más bonita del mundo. Cuando yo iba por la calle, cualquiera que me dijera, ay, bonita, tal, le daba la invitación, el flyer este, ¿no? No iba seleccionando. Hombre, a ver, vamos, el chico este se ve muy guapo, ¿eh? Bueno, el Jordanis. Tuviste mucha potra, ¿no? Porque este Triunfé, chico has triunfado mucho, ¿no? Se ve muy guapete. triunfé. Mira, además, bueno, yo quiero saber qué pasó después. Pues claro, o sea, te casas con este chico. Que no nos conocíamos de nada. De hecho, a Jordanis ni yo le di el flyer, como que los flyers también fueron circulando. Alguien que lo recibía sabía que amigos suyos querían irse del país, les pasaban las bases, ¿no? Y a él se lo dio alguien, no se lo di yo, a Jordanis. Mira, mira esta foto. Joder, pues bueno. Está riquísimo. Puedes darte con un canto en los dientes que has tenido mucha suerte. Bueno. La verdad que sí. Cuando entró por la puerta, dije, oh, Jordanis. Hombre, qué majo, qué guay. Y encima escribe poesías de amor, que son bonitas. El tío romántico. ¿Y qué pasó después? ¿Llegasteis a tener algún tipo de vínculo ya más personal a lo largo del tiempo que duró todo este proyecto? ¿O no? Siempre fue algo como frío, en plan, mira, esto es una obra de arte, yo te ayudo, tal, vamos a hacer esto, pero aquí cada cual el... No, a ver, lo personal y lo profesional en mi caso se diluye siempre, ¿sabes? Sí, es verdad. Vale. Es verdad, utilizo mi cuerpo en todos los sentidos, ¿no? En lo emocional, en lo físico, en lo legal, y entonces también así es la relación con los colaboradores, ¿no? Es que, de hecho, bueno, en fin, eso. Entonces, con Jordanis, sí que el momento, al principio sí tuve que estar muy clara de esto solo es un proyecto, yo no busco novio ni pareja, que lo tuviese claro solo para no confundirnos y que todo el proyecto estuviera bien. Pero a partir de ahí, el contacto del día a día, pues nada, hace el roce, hace el cariño. No estuvimos nunca juntos, pero sí compartimos, bueno, pues los 5 años que duró el proyecto. 5 años. 5 años estuvimos casados. ¡Hostia! Porque las bases ponía que el proyecto duraría hasta que Jordanis consiguiera la nacionalidad española por vía matrimonial. Este era el objetivo. El objetivo del proyecto, entre muchos otros, era subvertir la ley de extranjería, tanto la española como la cubana. Y entonces, bueno, 5 años estando casados, haciendo papeleos y todo, pues somos buenos amigos, la verdad. Jordanis dice que soy su mejor amiga. Qué guay, muy bien, ¿no? Y han pasado, no sé, 10 años o más. Nos casamos en el 2008. Qué bueno, me parece una obra brillante, ¿eh? Muy buena y muy arriesgada también. Yo no sé, sí. a nivel ley de extranjería, a nivel de controles, a nivel personal tuyo, por lo que tú aportas también en cuanto a... Yo qué sé, bueno, me da que no eres una persona de quiero casarme por amor y por la iglesia ni por nada de hostias. No, claro. No. Pero igualmente, yo qué sé, que en un momento dado igual quieres ayudar a otra persona y quieres casarte o... Quiero decir que te comprometes durante un tiempo a que vas a estar con esta persona. O sea, quiere decir que estás también aportando cierto sacrificio. Mira, yo te digo varias cosas en relación a eso, ¿no? Y ahora te he dicho lo de mi mejor amiga porque el otro día lo puso y dije, ay, Jordanis. Pues me hizo gracia, ¿no? Porque digo, míralo, él vive en Alemania ahora, pero ¿sabes qué pasa también? Ahora te lo he dicho porque mucha gente te dice, ay, no, tú lo estuviste usando, tú te aprovechaste de él, del pobre cubano, todo este drama, ¿no? Sobre todo en Europa me dicen estas cosas, claro, porque lo de la posición, de poner el otro en la posición de víctima es algo bastante típico de este lado del mundo, ¿no? De no verlo como sujeto político con capacidades para decidir, etc. Sí. Bueno, en relación a eso, lo que te quería decir también que este proyecto era cárcel para el nacional. O sea, según las leyes del Estado español, yo podía ir a la prisión por hacer lo que hice para jugar con el matrimonio de esta manera con otro fin, ¿no? Que en este caso, aparte, era subvertir la ley de extranjería y darle la nacionalidad.
Mm. Que son muchas capas del proyecto, lo digo en relación a lo que me estaba Sí, sí, jugando, sí, pues sí, 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 sí sí, estaba sí. poniendo el cuerpo, ¿no? Sí, sí. Pero todas mis obras son así, si ya quiero hacer algo es hasta el final, si no, pues no empiezo. No, desde Y luego, y se ve en todas tus obras, que si quieres ahora, bueno, seguimos viendo, pero es que son brutales. O sea, me parece que estás haciendo un trabajo muy comprometido, o sea, que pones ahí toda la carne en el asador. Sí, 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 todo. Pero desde igualmente luego. mis colaboradores también hacen lo mismo, ¿no? O sea, que aquí un poco todo el mundo, los colaboradores voluntarios, los que son cómplices, porque por ejemplo los policías no eran cómplices, ellos no sabían que los estaba usando para una obra. Con Jordanis estaba todo hablado, ¿no? Ujú. Pues ya, pa'lante con todo. Si nos metemos hasta el final, si no, no hace falta empezar. Pues sí.